En este vídeo vamos a explicaros qué es el catnip y cómo utilizarlo. El catnip es el nombre vulgar con el que se conoce a la Nepeta cataria, que es una planta de la familia de las mentas. La peculiaridad de esta planta es que tiene un aceite aromático que es alucinógeno para los gatos. Para que esta planta tenga efecto en los gatos, el animal debe olerlo, pero este olfateo no se realiza como habitualmente lo conocemos por la nariz, sino que se realiza con el órgano vomeronasal. Este es un órgano que se encuentra entre la nariz y la boca de muchos animales, incluidas las personas, aunque no lo tenemos tan desarrollados. Es el encargado de detectar las feromonas y también las moléculas que desprende el catnip. En algunas ocasiones podremos ver cómo nuestro gato levanta el labio superior, dejando ver sus dientes, haciendo una mueca como una sonrisa. Lo que está haciendo en estos casos es dejar que el aire entre directamente hacia el órgano vomeronasal para que pueda captar las partículas del ambiente. ¿Qué efectos tiene el catnip sobre los gatos? Aunque no todos los gatos son capaces de reaccionar al catnip, sí que podemos ver sus efectos en un 70 o en un 80% de los gatos aproximadamente. El catnip tampoco tendrá efecto en gatitos menores de 12 semanas. Después de que nuestro gato olisquee la nepeta, podremos ver que se frota contra la planta o contra el objeto sobre el que hemos rociado con ella. Puede presentar vocalizaciones y maullidos y puede corretear por la casa. En ciertas ocasiones, algunos gatitos pueden presentar algo de agresividad. En este caso, es preferible que no utilicemos la planta con ellos. Los efectos duran unos 10 minutos y una vez que se han pasado, nuestro gato puede tardar entre media hora o una hora en volver a reaccionar al olor. ¿Para qué podemos usar el catnip en gatos? El efecto que produce el catnip es placentero para los gatos y no supone ningún riesgo para ellos a pesar de tratarse de un alucinógeno. Por este motivo podremos emplearlos de forma rutinaria para según qué cosas. En el mercado podréis encontrar la nepeta de diferentes formas. Una de ellas es en forma de spray para rociar juguetes, rascadores o cualquier otro tipo de objeto. También podemos encontrarlo como hierba seca, con la que podremos hacer infusiones, podremos echárselo sobre el alimento o podemos introducirlo dentro de juguetes. Existen también juguetes para gatos, los cuales incluyen en su interior el catnip, bien en forma de cañas o juguetes pequeños como ratoncitos para incentivar la caza. Por tanto, podremos emplear el catnip en spray rociando juguetes para estimular a nuestro animal a que juegue y disminuir así la obesidad a la vez que lo mantenemos entretenido mentalmente. También podemos rociar rascadores para redirigir los arañazos del gato al lugar donde nosotros queremos que lo haga. Y por último podemos emplearlo sobre el alimento para que le resulte más interesante a nuestro gato. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, podéis dejarnos vuestras experiencias en los comentarios y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.